Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El desafío de contar con agua segura, de contar con agua potable, de preservar las aguas de la contaminación en los océanos y en los ríos hay agua que necesitamos preservar. Claro, el océano parece tan vasto, tan inacabado, y no estamos acostumbrados a ver ese mundo como en paralelo. Inclusive cuando vemos en algún documental todo ese universo que aparece debajo del agua, nos parece un poco increíble. Parece realmente un mundo diferente, otro mundo donde recién ahora nos empezamos a acercar en términos de audiencias generales, ¿no? En términos de la población en general. Empezamos a ver cuáles son los detalles, qué es lo que aparece, qué languidece y qué tiene fortalezas en ese semejante universo. Las sequías de los últimos años han generado impactos importantes en todo el mundo a raíz del cambio climático, pero en el sector agrícola en particular. Y en materia de inundaciones, Argentina está entre los 14 países más afectados por eventos catastróficos a nivel mundial, según Emergency Event Database. Esta combinación de factores, como el cambio climático y las diferentes fases del fenómeno del Niño, oscilación del sur, los ciclos de inundaciones y sequías, están registrando una intensificación y una frecuencia que ya no hace falta anunciarlo, porque es fácil de ver. Cualquier persona que habita los diferentes territorios puede darse cuenta de esto que yo les digo. Los modelos de cambio climático para el escenario de mayor concentración de gases de efecto invernadero predicen una generalización de lluvias extremas en la mayor parte del país y una creciente intensificación de sequías focalizadas en Cuyo y la Patagonia, con un descenso de entre 10 y el 20% de la precipitación media anual para fin de siglo. Ahora van a ver por qué estoy compartiendo estos datos. Del lado de la demanda, el país también enfrenta desafíos. La percepción histórica de una relativa abundancia del agua nos ha llevado inconscientemente a el uso ineficiente de ese bien común, ¿no? Leía esta semana datos de un informe de FAO citado por autores de un trabajo sobre el tema publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El sector agrícola utiliza para riego el 70% del caudal de los ríos. Es muy impactante la cifra, básicamente porque si estamos utilizando el 70% del caudal, ya vamos a ver de qué forma, de los ríos, para regar los diferentes cultivos, eso no resulta sostenible, no se va a poder soportar en el tiempo, y las fases del cambio climático, el calentamiento de las aguas y un montón de variables harán que los cursos de aguas terminen afectándose de un modo realmente preocupante, porque, a ver, la práctica con la que se hace esto es desviar los cursos de los ríos construyendo canales clandestinos y otros formales que avalan los gobiernos provinciales o locales. El caudal es impresionante, no nos podemos dar cuenta, porque además de ser utilizado la parte que se requiera para el riego,
Además, al ser en muchos casos clandestinos, con pocos recursos, mal hechos, interviniendo sobre la naturaleza, inunda grandes terrenos de la Argentina, grandes extensiones. La adopción de sistemas más eficientes, como el riego por goteo y por aspersión, es incipiente todavía en la Argentina. Es decir, no tenemos un uso racional del agua. Esos canales de los que hablaba no tienen mantenimiento, son extensos y además el agua, además de inundar los campos a veces, se pierde por infiltración, lo que sumado a la evapotranspiración reduce considerablemente la oferta del agua. El agua que se va por efectos del sol, ¿no? se evapora. En los sistemas municipales de agua potable también hay ineficiencias, dice este estudio. A nivel nacional hay elevados consumos per cápita y de agua no contabilizada en comparación con el resto de la región. Y finalmente quiero citar que en este informe del BID, que se llama Agua para el Futuro, Estrategia de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, se identifica que en los desafíos vinculados a la disponibilidad hídrica de aguas subterráneas, calidad de agua y riesgos de inundaciones, Argentina no alcanza un nivel de seguridad hídrica favorable y, en particular, para el riesgo de sequías, se encuentra directamente en una condición desfavorable. Después está la gobernanza, cómo administramos eso. Y el país presenta un sistema de gobierno federal de muchos niveles, donde las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la mayoría de los poderes legales para la administración de esos recursos hídricos. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué significa? Es una estructura evidentemente descentralizada que implica que las políticas de agua operen en un marco muy disperso, muy complejo. El gran desafío es definir estrategias para determinar una responsabilidad compartida entre todos estos niveles de gobierno. Pero claro, estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de el lugar de las múltiples grietas, donde la dirigencia política no tiene la capacidad de producir el encuentro. Y además la policrisis global, que rompe la confianza, que no propicia discursos creíbles que puedan movilizar ese porvenir que a nosotros nos va a afectar si no nos ocuparon. Y además nos han enseñado un poco en estos años a desconfiar de todo lo colectivo, ¿no? A burlarlos de todo empeño, a temerle a causas como si fueran enfermedades. Si hasta los jubilados son sospechosos en la Argentina. La política actual administrativa es para los gobernantes administrar el mal menor. Decidimos sobre la idea del mal menor. Eso es insuficiente y además poco conveniente. No articulamos todavía, como con el agua, una visión unificadora que además inspire y convoque, que encienda la imaginación, que movilice la acción, porque sin movilización no va a haber transformación alguna. Y una sociedad que deja de creer que puede transformarse está más cerca de la decadencia que de su estabilidad. Por lo tanto, y más que nunca, el sur, el lugar que habitamos, necesita ciudadanos comprometidos y organizaciones visionarias. Necesita que las luchas no se fragmenten, sino que se entrelacen, que las energías no se dispersen, que se articulen, que los intelectuales desciendan de sus tribunas y que algunos dejen de creerse profetas o árbitros de todas las cuestiones, que el Estado y la sociedad
empiecen a hablarse de nuevo, sin sospechas automáticas, sin exclusiones casi mecánicas, que el sur, en fin, se piense, se organice y se atreva. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.